Queridos colegas, ¿algo más? Entramos entonces en materia. Hoy día les traigo, vamos a terminar los elementos del Estado, es el objeto de la clase de hoy. Lo último que vimos en la sesión pasada, ¿cierto?, era el tercer elemento base para una organización que se precie de Estado. Habíamos visto el elemento humano, que son las personas, ese es el elemento, ¿cierto? Sin personas, sin una nación, un Estado no es nada. Posteriormente, para transformar esta nación desordenada o esta nación digregada por el mundo en un Estado, necesitamos asignarle un territorio, ¿cierto? Nación con territorio, una nación políticamente organizada, podemos hablar de que es un Estado en un territorio determinado, y también necesitamos una tercera patita de la mesa, que es un pilar fundamental, el cual se traduce en el aparato que ordene esta majamama de nación que tenemos dentro. Y este aparato se conoce como el elemento político, el elemento del poder. ¿Ya? Lo veíamos en la sesión pasada, y del poder político hay tres preguntas normalmente o del elemento político hay tres preguntas que se desprenden de que es la definición de poder político que ustedes la traen de la clase pasada, la definición de soberanía y algunos elementos de esta, y finalmente, que es la pregunta que ustedes también la responden de muy buena manera, si esta soberanía, si este poder, si este brazo articulador de las voluntades de las personas, ¿cierto? Este brazo, como lo decía nuestro amigo Kelsen, en materia de definición de Estado, este poder detrás del derecho, ¿cierto? El poder que permite articular el derecho, que es el poder político, que es la soberanía, es ilimitado. ¿Y qué responde respecto a si la soberanía tiene límites? La soberanía en un principio no es ilimitada porque reconoce como límite, o sea, porque la Constitución Política de Chile, en su artículo número 5, si no me equivoco, reconoce como límite ciertos derechos que emanan en el fondo de la propia naturaleza humana. Sin embargo, como estuvimos conversando hace un ratito, la Constitución Política se puede cambiar, se puede modificar, entonces en ese contexto se podría derogar este artículo que reconoce, o sea, que limita la propia soberanía. Perfecto. Por lo tanto, pasaríamos a tener una soberanía. Claro. Ilimitada, bueno, dentro del país también, porque supongo que también reconoce los límites de la soberanía de otro Estado. Sí, correcto. Pero la soberanía, no solo la soberanía se circunscribe al Estado, obviamente. Esa es la soberanía. Claro. ¿Cierto? Que es el poder absoluto que se ejerce sobre los ciudadanos y los súbditos del Estado. ¿Sí? Claro. Sí. Muy buena tu respuesta, María. ¿Alguien quiere complementar algo a esta respuesta? Está bien lo que dice la compañera profesor. Ya. Podemos añadir ¿Puede agregar, perdón, que ¿sí? los límites también son territoriales con respecto a lo que es nación? Porque en realidad la soberanía determina el territorio de la nación. Porque sí, correcto. Los tratados internacionales igual ponen límite a la soberanía, se puede decir. Ya, de hecho, eso es lo que reconoce la Constitución, ¿cierto? Dice los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, que esta misma carta reconoce la Constitución y que están establecidos en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, ¿cierto? Sí, que eso es importante. La soberanía sería territorial. Es que la soberanía, Carolina, no se entiende de otra manera. No, yo no estoy hablando, profesor. No, perdón, Carmen. Carmen, ¿verdad? Es que te di el micrófono encendido. Carmen. Sí, la soberanía no se entiende de otra manera, sí, Carmen. Nosotros estamos hablando de la soberanía del Estado. Sí, y la soberanía del Estado se ejerce en el territorio del Estado. Y nosotros vimos dónde éramos plenamente soberanos, dónde podíamos hacer un ejercicio soberano de nuestra normativa. ¿Ya?
el hecho de ser soberano en otro terreno o tener soberanías compartidas, que también se discute en materia internacional, ¿cierto?, de esta intromisión a la soberanía o intrusión a la soberanía por parte de los organismos internacionales, ya en materia del derecho internacional. Pero toda nuestra soberanía nosotros la ejercemos, como muy bien señala Bodin, ¿cierto?, y como muy bien señala el poder político, lo ejercemos en los límites del Estado. Cualquier cosa que nosotros hagamos fuera de nuestros límites tiene que ser consensuado con el Estado, en este caso, depositario de algún acto jurídico. ¿Bien? Pero la soberanía del Estado, obviamente, si ustedes quieren ponerlo en estos términos, un límite de hecho es que se ejerce en los límites del Estado, pero eso está de más porque nosotros sabemos dónde podemos ejercer la soberanía. Y lo veíamos en materia de espacio geográfico y hasta dónde Chile, que es buena tu pregunta también, Carmen, hasta dónde Chile es plenamente soberano en materia de espacio geográfico terrestre y marítimo. En los límites establecidos, o sea, por ejemplo, con Argentina, como dijimos, la cordillera de los ¿Ya? Andes, los más altos y divisores de agua. Ya, vamos a poner los límites fronterizos en materia terrestre. Sí. Y en materia marítima, ¿hasta dónde Chile es plenamente soberano? Oh, no me acuerdo de las millas del mar, pero es hasta... Eran 12. Ya, que se conoce como... No lo recuerdo. Mar territorial. Mar territorial, sí. ¿Cierto? Chile es plenamente soberano en materia geográfica en todo el territorio físico del continente o el territorio físico del Estado, más las 12 millas que corresponden al mar territorial. Ahí tenemos soberanía plena. Y obviamente que se extiende hasta el espacio ultraterrestre también en materia de soberanía aérea. ¿Ya? En esos límites es soberano, pero no estamos hablando de esta limitación nosotros geográfica, porque esa la conocemos. Ahora estamos hablando de limitaciones normativas a la soberanía. Si el Estado puede ponerle límites a esta definición, a este poder absoluto que se tiene sobre ciudadanos y súbditos. ¿Se le puede poner límite? Hoy día, como muy bien señalaba María Paz, sí. Hoy día existe un límite de derecho estricto, que lo consagra la propia Constitución. Sin embargo, como muy bien también añadía, nosotros somos un Estado que tenemos las facultades, ¿cierto?, si los mecanismos se ponen de acuerdo, para modificar todo el ordenamiento jurídico, incluso para derogar todos los tratados internacionales. Eso lo podemos hacer nosotros. Si es que nos ponemos de acuerdo, insisto, con las consecuencias consabidas o las consecuencias que obviamente nos van a traer tales acciones, pero podemos hacerlo. Y como podemos hacerlo y derogar la Constitución o cambiar todos los artículos que creamos, incluso y derogar los tratados internacionales, volvemos a tener una soberanía plena que, como añadía Bodin, la soberanía es en la práctica ¿qué es en la práctica la soberanía, María José? Y hacer las leyes. Hacer y administrar. Perfecto. Administrar y hacer las leyes que queramos. Esa es la soberanía en la práctica. ¿Ya? Nosotros somos plenamente soberanos. Bien. ¿Alguna pregunta respecto a esto, colega? ¿No es difícil? ¿Es corto? ¿Profesor, le hago una consulta? Sí. A raíz de lo mismo que estábamos hablando, el tema de soberanía, ¿Ya? si tiene o no, ¿cómo se llama? Ilimitada o no. ¿Qué pasa ahora al cambio de la Constitución, con los tratados vigentes? Porque se supone que al votar apruebo, la Constitución se va a modificar en su completa, no va a haber ningún artículo que quede. Y con esos tratados, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa, Carolina, es que los tratados no corren por la vía constitucional. ¿Ya? Los tratados tienen otra... Ahora, la nueva Carta Fundamental, la nueva Constitución, Sí. puede que señale la forma en que Chile debe actuar en el extranjero. Puede que se consagre, ¿ya?
hoy día no lo tenemos nosotros consagrado en la Constitución. Está entregado a leyes. Por eso los tratados internacionales, alguien nos señalaba, no sé si era este curso o otra discusión que teníamos, que algunos intentan homologar los tratados internacionales a el valor de la Constitución. Hay muchos doctrinarios que no están de acuerdo en eso, yo incluido, que no soy un doctrinario, pero soy un profesor de Derecho Político, que los tratados internacionales nunca van a tener el valor de la Constitución, por lo menos para nosotros, porque para aprobar o rechazar un tratado internacional no se requieren los quórums que se requieren para modificar la Constitución. Un tratado internacional hoy día basta que se apruebe por mayoría simple en el Congreso. Y eso obviamente no tiene el valor de la Constitución. Puede que la nueva Carta Fundamental, que es lo que tú señalas, Carolina, disponga el tratamiento para los acuerdos internacionales, que yo creo que no va a suceder, va a quedar como está hoy día, establecido en leyes, en las leyes internacionales, y fundamentalmente también en los acuerdos, porque esto está mucho en mismos tratados de cómo funciona Chile en el concierto internacional, que son los tratados de la ONU en general, la base de la inserción de Chile en el plano mundial, pero la Constitución, si existen, a juicio de este profesor, si existen artículos que van en contra de un tratado, porque los tratados no se van a derogar por la nueva Constitución, sino que se van a mantener vigentes, salvo que el mismo cuerpo normativo lo derogue, pero si existen artículos que van en contra de lo que va a señalar la Constitución, lo más probable, y debiera ser de todo sentido común, es que lo más probable es que esos tratados se haga uso del artículo de reserva, ¿cierto?, del derecho de reserva, y se eliminen esos artículos internacionales. Ya. Pero insisto, por el hecho de discutirse una nueva Constitución, no se ponen en juicio los tratados internacionales porque esos corren por la vía de leyes, ¿ya? Yo les recuerdo que, como ejemplo, ¿no?, nosotros tuvimos Constitución de 1925, ¿cierto?, y Constitución de 1980, que son las dos últimas grandes constituciones que hemos tenido en el país. ¿Y qué ley se ocupa para dirimir los conflictos civiles, queridos colegas, que ustedes están hablando de, en teoría de la ley? ¿Cuál es el cuerpo matriz que se ocupa para dirimir los conflictos entre privados y entre el Estado cuando se comporta como privado? ¿El Código Civil? El Código Civil, pues, colega. ¿Y el Código Civil de qué año es? De 1857 se publicó el de Andrés Bello. Perfecto. Entonces, la pregunta, el hecho de cambiar la Constitución, ¿quiere decir que nosotros vamos a cambiar las leyes que rigen hoy día en el país? No, profesor. No. No, ¿cierto? Ahora, ojo con esto, colegas, que también es importante. Qué buena pregunta, Carolina. Puede que por el cambio de la Constitución existan leyes, al igual que tratados internacionales, que van a colisionar con las disposiciones de esto, ¿ya? Vamos a suponer la ley de aguas, que está muy cuestionada hoy día. Vamos a suponer que en la Constitución se aprueba que el agua sea un derecho nacional, un derecho del Estado, y que no puede ser privatizada. Hoy día existe un código de agua que regula la privatización del agua, ¿cierto? Vamos a suponer esto, que regula la agua, los derechos de agua. Si existiera, si en la Constitución quedara plasmado este artículo, que yo me gustaría que así se señalara, ¿cierto?, una regulación bastante estatal, a lo menos para los recursos naturales vitales, estas leyes que dicen que tienen disposiciones contrarias a lo que va a entrar en vigencia, de inmediato quedan derogadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a ser leyes inconstitucionales. Cualquier diferéndum que exista en materia de agua, si alguien quiere hacer, si sea este el caso, y alguien quiere hacer interponer una acción producto de sus derechos de agua, esa, aduciendo a la ley de la cual estamos hablando, el oponente, que en este caso debiera ser el Estado, va a señalar que esa ley es inconstitucional, porque pasa a llevar un precepto que establece la Carta Fundamental. Por lo tanto, esa ley va a tener que ser declarada
inaplicable por inconstitucional o derechamente derogada por la nueva Constitución.